se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Hola, hola, saludos y muy buenas, bienvenidos. Un diálogo que se inicia entre las élites de los partidos políticos tiene como siguiente una lectura: PLD 60%, PRM 35%. Oficialismo y oposición tendrán que debatir sobre el tema de las altas cortes, Tribunal Constitucional, la agenda de pacto fiscal, obvio. Las minorías dominantes bipolares se unificarán para arrastrar al PRD, al Partido Reformista Social Cristiano, que es un polo. Quedarán un polo suelto, que es Alianza País, PAL, PQD y Fuerza Nacional Progresista. ¿Por qué la Fuerza Nacional Progresista, el PQD, PAL y los demás partidos emergentes prefieren ir al debate con la oficialismo y la oposición cuando ellos pueden ser una oposición de 5% de aquí al 2020? Jonathan Cabrera está con nosotros. Un honor. Jonathan, bienvenido. Esta es tu casa. Gracias, Juan Carlos, por la invitación a Red Social. Yo complacido de volver a estar aquí contigo, ¿no? Bueno, yo creo que esto que tú planteas, lo que hace imposible esta coalición, si se le pudiera llamar así, es que los partidos políticos en la República Dominicana no han tenido una tradición para lograr puntos en común que le permitan establecer una agenda que lo permita movilizarse. Eso, cuando hablo de una agenda común, es que si tuvieran inclusive elementos programáticos claros que se debatieran ante la opinión pública. Muchas veces los ejes programáticos de los partidos políticos, ideológicos yo no quiero hablar, porque como sabemos ya la ideología, pues el pragmatismo la ha absorbido, y los partidos políticos, los liderazgos se mueven más por las decisiones circunstanciales que pueden variar de un tiempo a otro. Entonces eso hace imposible que en la República Dominicana se puedan dar estos elementos. Que al día de hoy, si los partidos minoritarios no entienden y van generando fuerzas alternativas reales con movilización electoral, pues será imposible poder enfrentar a un partido de la Liberación Dominicana que combina muchos elementos en términos políticos y electorales. Yo creo que el nivel de organización que ellos tienen, de gestión del voto, de gestión de las estructuras, le lleva la milla a cualquier otro partido y lo hace imposible. La gente plantea, los analistas plantean, por ejemplo, las élites de los partidos, pero también el PQD, la Fuerza Nacional Progresista, el PAL, etcétera, son élites también. Entonces tienen una posición de élite. Pero vamos a ver, es que si vemos los dos presidentes de los primeros partidos que me menciona, que es PQDC, Fuerza Nacional Progresista y demás, son personas insertadas que han defendido los intereses más conservadores de la República Dominicana. No quieras ver, o en un país no se puede ver nadie más representante de la élite que un conservador. O sea, un liberal, un progresista que llega, es una persona que se formó en las aulas, en la calle, permeado por una idea.
esa clase media que quizás militó en la izquierda, en la izquierda en los años 60 y los años 70, hoy en día son más conservadores que cualquier otro muchacho que haya sido de la izquierda o de la derecha, de la izquierda en esos mismos años. O sea, porque eran muchachos precisamente de la clase media insertados. Por consiguiente, su razonamiento nunca va a ser un razonamiento de masas y en función de lo social, sino en función de esos elementos que le condicionan donde nacen. Eso es imposible, Juan Carlos. El PQD y la Fuerza Nacional Progresista se sumaron al PRM en lo que fue la crisis postelectoral, demandando ilegalidad, demandando ilegitimidad conjuntamente con el PRM. Lo que no entendimos fue cómo la Fuerza Nacional Progresista de Vincho Castillo pudo coincidir políticamente en un respecto de Hipólito Mejía, que es el verdadero líder del PRM. Lo que pasa es que Hipólito Mejía es un conservador. El que quiera creer que Hipólito Mejía es un socialdemócrata, te he equivocado. Las acciones... No, pero escucha la pregunta. El PQD y la Fuerza Nacional Progresista, antiguos aliados del PLD oficialista, pactaron post-crisis electoral una demanda ante el Tribunal Superior Electoral y ante el Tribunal Constitucional y ante la Junta Central Electoral respecto de que no hubo elecciones libres. Entonces ahora pacta conjuntamente con el PRM y va y se sienta a hablar con quien le planteó que le hizo trampa. Sí, porque eso son unas falsas alianzas. Volvamos al inicio. ¿Cuál es el elemento programático? Un elemento electoral, el elemento de la ley de partido. O sea, pacta con las fuerzas que son ideológicamente afines contigo. A fin de cuentas, tú verás, más temprano que tarde, que esas alianzas de coyunturas se verán rotas, porque no hay coincidencia en la agenda. O sea, lo electoral es coyuntural. Esto que estamos viendo aquí, que es que el objetivo es crear un condicionamiento con miras a las elecciones de las altas cortes. Claro, distribución, claro. Es un elemento de coyuntura, pero en el largo plazo, a esos partidos políticos minoritarios lo que les interesa es mantener su cuota y que con la ley de partidos ellos no se vean afectados. Entonces hay una deslegitimación respecto de la ciudadanía y al mismo tiempo que se deslegitima por el tema del reparto, la población no les apoya luego. No les apoya. Porque obviamente que en gran medida, de alguna forma u otra, lo que están buscando es insertarse dentro de un proceso. Dentro de un proceso. Y no de construcción. No de construcción. Los partidos minoritarios tienen la particularidad que se mueven en la coyuntura, pero no trabajan en el largo plazo. No trabajan en el largo plazo en el fortalecimiento de sus estructuras. Entonces, como son... Mira, yo no iba a utilizar la palabra rémora y no la voy a utilizar porque yo tuve la oportunidad de, en esta campaña electoral, asesorar a un candidato que fue candidato por dos partidos pequeños. Y la gran sorpresa que yo me llevé es que los partidos pequeños juegan un rol importantísimo en el destranque para los partidos grandes. Muchos ¿son aliados indirectos? Sí, no, pero además eso, cuando tienes una situación de conflicto con dirigentes que no pueden llevarlos en su boleta, le buscan un espacio en esas boletas. Le buscan la vuelta. Sí, y el bajadero, como se le llama, en esos partidos pequeños, que ellos, como no han tenido la capacidad de formar liderazgos locales, regionales, se ven en la posibilidad de poder competir, lograr una base, una cantidad X de votos y le permite estar en el torneo electoral, que le permite tener vigencia. Permanencia legal ante la Junta Central Electoral. Entonces, esos partidos políticos son una especie de colchón dentro del sistema de partidos políticos. Ahora, el detalle está en que no trabajan en el largo plazo. A mí, viendo esta coyuntura y a propósito de lo que viví en las elecciones pasadas, hay una cantidad de jóvenes que tienen interés en trabajar la política, en insertarse a la política, entrar a la política, pero entonces estos partidos políticos, sus élites, partidos pequeños, son extremadamente conservadores. Hay un tema que está estrechamente vinculado con la dictadura mediática y también lo que es la dictadura económica de la Junta Central Electoral. El pastel de la electoral y de la Junta Central Electoral respecto del reconocimiento es alto, es elevado. Un partido X, Y o Z
que logre insertarse dentro de lo que es el pastel económico de el financiamiento de la Junta Central Electoral, ya entra de por sí a lo que es el tema del conservadurismo, del presidencialismo, porque es obvio que la influencia del presidente, la influencia del oficialismo, la influencia incluso de la oposición que tiene representatividad congresional y municipal es muy poderosa, de manera que la desventaja es enorme y prefieren entonces el tema del pacto, de no pacto, para poder seguir sobreviviendo. Por eso sacan un 0%, por eso sacan un 1%, por eso sacan 0.75%. Es que no tienen vinculación. El electorado no se vincula con ellos. Vamos a ver, en marketing uno aprende que las conductas del consumidor son muy variadas, pero también son influenciadas por cualquier suceso. Contrario que los políticos puedan creer, el electorado es muy inteligente, pero sobre todo, y tú hablabas de la dictadura mediática, la opinión pública condiciona mucho. Obvio. Condiciona demasiado al individuo. Cuando el mensaje llega en masa. O sea, ahora, si tú me preguntas a mí, Jonathan Cabrera, de manera individual, ¿cuál que tú piensas? Ahora, cuando hay una opinión de masa, no sé si me entiendes. Totalmente. El concepto de masa. No es lo mismo de manera, se genera una tendencia obligatoria. Y eso desfavorece muchísimo cualquier acción de fortalecimiento. No obstante, pienso, con un discurso coherente, con una posición coherente, al revés, en lugar del oficialismo oposición invitar, si los partidos políticos en minoría y los movimientos sociales en minoría invitan, es totalmente diferente. Porque la población va a decir, pero están tratando de construir mayoría. Sí, claro. Y eso sería lo idóneo. Para los partidos minoritarios. Sí. Lo que pasa es que, mira, dentro de los partidos que tú me mencionaste, el único que ha sido más coherente siempre ha sido la Fuerza Nacional Progresista. Y tú dirás, ahora mismo que en el mundo hay una tendencia de partidos extremos, o sea, la Fuerza Nacional Progresista es extremista en su posición. Es extremo en su posición ideológica. En su posición ideológica, es extremista, ¿verdad? ¿Por qué no se está dando esa tendencia en la República Dominicana, donde tú tienes un Trump, tú tienes un Syriza en Grecia, tú tienes un Beppe Grillo con el Movimiento 5 Estrellas en Italia? El Partido 5 Estrellas en Italia ha generado un cisma en la política italiana, con posiciones extremas, al punto que ellos no pactan con los partidos tradicionales. Hoy en día, por primera vez en todos los siglos que tiene fundado Roma, tiene un alcalde mujer. Primera vez que sucede eso. O sea, más de 1.250 representantes a nivel congresuales y municipales en Italia. Un movimiento que es liderado por un cómico. Pero tú tienes a Donald Trump. O sea, las posiciones son extremas. Y tú dices, tú tienes a Podemos en España. Tú dices, ¿y qué es lo que está pasando que en República Dominicana? Estos partidos con esta idea, cuando hay una saturación de los típicos partidos tradicionales con las mismas propuestas, amparándose constantemente en el control de los medios de comunicación. O sea, no hay... ¿Qué pasa? Bueno, pues pudiera ser también que estos señores no han mirado a lo interno de su partido y no se han dado cuenta que quizás tienen a un tipo joven que puede encarnar esas propuestas. Pero el hecho de... Y para hacerlo... Y que permita aglutinar. Es que te digo eso porque es que siempre van y negocian los mismos, Juan Carlos. ¿Por qué no se van a lo interno ya de los partidos políticos? Lo que está diciendo la política, ahora mismo cuando tú la ves internacionalmente, los liderazgos están entre 30 y 42 años. Oye, pero también tenemos que, para justificar un poco ese tema, tenemos que partir de que hubo primero 30 años de dictadura, luego 12 años, hubo una posguerra, golpe de Estado, revolución, otra dictadura. La democracia española es más joven. Con el Consejo Democrático. Exacto. Grecia es más joven, la democracia. Sí, pero el tema de la cultura democrática, es decir, no deberíamos, sugiero, ir solo al punto económico y al solo punto de conservadurismo y liberalismo. Yo pienso que ya ha llegado el punto medio, por ejemplo, Podemos, por ejemplo, otras fuerzas que están variables. Por ejemplo, aquí tú asesoraste a alguien que sacó un 3%, siendo solo, no era nadie, en el sentido político. Eso
lo hiciste en función adrede, en función Claro. de que iba a romper el tema de lo que estamos conversando. Sí, evidentemente. Entonces hay un problema fuerte de cultura democrática y de falta de creatividad también. Que no logró más porque no le permitieron delegados. Y también por el tiempo. No, el tiempo, sí, muy poco tiempo, igual, muchos errores. Mira, sin mencionar el nombre, ¿verdad? Yo Claro. creo que esa persona abrió una ventana aquí en la República Dominicana que quizá los políticos Peligrosa. tradicionales... Sí, Sí, para el sistema, para el el status sistema. quo. Sí, sí, tú sabes por qué. Porque cuando uno analizaba las redes sociales, el impacto que esa persona tenía, tenía más impacto que la propia... Fuerzas más- tradicionales. y el propio presidente de la República a Así- nivel Senado. Así es. Un nivel de impacto de 2.800.000 personas semanales, que no lo tenía ninguna cuenta de manejo de cuentas de redes sociales en la República Dominicana, con ideas que tú podías ver las que podían ser díscolas, pero era el único de los 3 candidatos. Eso no es lo que alcaldes. estamos discutiendo. No, pero espérate, lo que te Sí, quiero pero no decir, estamos hablando del contenido, estamos hablando del resultado. del resultado, claro. Sí. Y entonces comienza a abrir una ventana, porque lo que tú empiezas a escuchar entre los jóvenes de 16 a 26 años es que quieren un cambio. Y entonces encuentran a una persona que dice algo, que ellos se lo creen, que sale de las redes sociales y ellos dicen, es que yo creo en eso. Vamos a una pausa ahí, Jonathan Cabrera, con el permiso. Sí, Vamos. sí. Es que es muy corto, son 30 minutos, sí. Entonces es muy abrumador y conversar estas ideas requiere de mucha concentración. Pausa. Jonathan Cabrera está con nosotros. Estamos hablando sobre partidos en minoría, pero que son mayoría, porque se unifican arriba. Pausa, no se vayan. Sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. El excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez, ha planteado sobre la insistencia de las comunidades carentes de energía eléctrica, que en sus tradicionales visitas sorpresas al interior del país se convierte en el mayor lamento y reclaman su inserción en el desarrollo que ella representa. La UERS, consciente de que la extensión de las redes eléctricas hasta lejanas demarcaciones es un compromiso presidencial, trabaja para cumplir con ese deber y orgullosamente exhibe en el primer año de su gestión que 30.000 dominicanos han recibido la energía eléctrica, con una inversión superior a los 189 millones de pesos y 6.008 kilowatts de energía instalada a través de la entrada del servicio de los sistemas de redes eléctricas. Y también con apoyo internacional han entrado en servicio 10 microcentrales hidroeléctricas con 300 kilowatts de potencia.
Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. La tendencia es muy importante respecto incluso de lo que puede ser un partido grande. Se puede ser grande y perder unas elecciones, puede ser pequeño y aún perdiendo insertarte dentro del proceso, que fue lo que ocurrió con Podemos, que rompió el bipartidismo. Lo que creo es que en República Dominicana vamos rumbo hacia la ruptura del bipartidismo, que sea mañana, que sea pasado, no lo sabemos. En el año 2000 se escribió mucho sobre la posguerra en República Dominicana a partir de la desaparición de Bosch, de Peña y Balaguer. Y surgió Leonel Fernández. Leonel Fernández era una ruptura con el bipartidismo en ese momento, pero Leonel Fernández terminó siendo un partido conservador que era liberal, entonces para mantener el poder. ¿Qué tanto peso tiene ese sentido de bipartidismo a la hora de ahogar el voto ciudadano independiente? Total. Porque es un secuestro prácticamente, o sea, y además esas coaliciones. En estos días yo leí un artículo de Giovanni Sartori y él decía las coaliciones son antidemocráticas. Las coaliciones como la que hace el Partido de la Liberación Dominicana o como la que hacía el PRD son antidemocráticas porque te ahoga la posibilidad de que surjan nuevas fuerzas. Y de hecho se realiza para eso. Pero claro. Es obvio que el PLD, perdón, para que siga. Es obvio que el oficialismo, es obvio que la oposición, vamos, directamente PLD-PRM, no se sienten muy cómodos que surja una tercera opción, porque en el pacto de distribución de altas cortes, etcétera, beneficios, privilegios, etcétera, obvio, normal dentro de lo que está la democracia, si surge una tercera fuerza, lo va a desplazar a los dos. Y si no, van a tener que meter un tercer actor. Sí. Que falló con Alianza País, que les falló al CONEP con Alianza País. Bueno, es que ahí volvemos. O sea, ¿a quién le hablaba Alianza País? Con un discurso, es que, vamos a ver, la mejor manera, yo creo que un ejemplo para analizar el caso de Podemos, que hablaba de una casta, pero no te hablaba de corrupción. O sea, el discurso de corrupción que ha demostrado en marketing político, que no funciona ni quita ni da voto. Simple, eso es una tontería. En el caso de Alianza País perdió la oportunidad de presentar propuestas claras y reales. Claras y reales. Sobre todo cuando tenía un PRM en formación que parte del voto PRDista, desencantado, podía encontrar... Vota blanco por el PRD. Sí, vota blanco por... Pero Alianza País pudo haberlo. De hecho, habían fuerzas al interno del PRD que estaban dispuestos a trabajar para que se fortaleciera. Pero es obvio que son discursos sistémicos. Es decir, los partidos minoritarios o en minoría tienen discursos sistémicos parecidos al propio dominante, a la clase. Es que no hay novedad. Pero que porque volvemos a lo mismo. Son élites que van a hablar de lo mismo. Élites en minoría política. ¿Y qué tú puedes pensar? Pero Guillermo Moreno es un hombre que viene de Santiago, una de las sociedades más conservadoras que tú puedas tener. Y tradicionales. ¿Va a ser posible? Jamás, hermano. Claro. O sea, los hemisferios cerebrales, el subconsciente lo traiciona. Claro. Es igual que mi amiga Minú. ¿Qué tú crees que puede hacer? Por más progresista y más cosa que sea ella. No tiene el sentido de la coalición, de la practicidad. Ojalá que no fuera de la coalición, sino del discurso que conecte con la población. El discurso real, que te genere movilización. ¿Entiendes? Que vean en ellos una esperanza de cambio. El concepto de cambio, porque el cambio no lo voy a enarbolar yo porque voy a decir el cambio soy yo. Luis no pudo capitalizar el cambio. Obvio. Porque nunca significó el cambio. Porque es un conservador más de la...
Perdón, es que venimos a lo mismo. Correcto. Pero también es un tema, y debemos continuar, creo, también es un tema de cultura democrática. Y eso es muy importante, porque es que tenemos que insistir en el tema de la cultura democrática como el muchacho que sabe leer y escribir. En política los militantes no saben leer y escribir, la élite no sabe leer y escribir. ¿Me sigue? Hay un analfabetismo político y por lo tanto ahoga el sentimiento del cambio. En ese sentido, tú piensas, oye la pregunta que voy a hacer, ¿tú piensas que el PRM está cerca del poder en función de que el PRD pudiese pactar con el PRM y crear una coalición opositora al 2000 conjuntamente con el Partido Reformista o lo que queda al 2020 respecto del PLD? Mira, oye lo que yo te estoy diciendo, el PRD es aliado del PLD hoy, pero como no hay una coincidencia programática con el PLD y el PLD simplemente el oficialismo lo que necesita es el voto para permanecer. Sí, a mí no me queda claro porque en el PRD hay cosas que están por verse en los próximos meses y quizá un año. O sea, yo creo que el liderazgo de Miguel Vargas se verá muy afectado y quién sabe lo que pase. Por eso que digo, a eso es que me refiero, una escisión. Vamos, Hipólito cobró 2 veces. Sí, lo que pasa es que el liderazgo del PRD sería muy tonto si deja que el PRD se cabe su propia tumba ya definitivamente y deje que el PRM como nueva fuerza, que en términos de branding, cuando hablamos de marca, no tiene el posicionamiento y el arraigo en la sociedad dominicana. Es que lo que estoy observando, es que lo que estoy observando es lo que al 2020 fue lo que ocurrió en la capital. Es que lo que estoy observando, que eso mismo está viendo Miguel Vargas, coyunturalmente hoy son aliados, coyunturalmente electorales, pero las cosas estamos en el 2016, faltan 2 o 3 años, son primos, son hermanos de sangre que están disgustados, son una mujer que está peleada con, por ejemplo, se aliarán. Finalmente el PRD de Miguel no es el PLD, es decir, realmente es el PRM, con 2 desfases de Miguel y de Hipólito. Superada esos 2 desfases, viene la unificación. Bueno, pero es que lo que está por verse es qué va a pasar en el PRM con Hipólito y Luis. Pues es que ese partido es de Luis, ahí, es de Hipólito. Bueno, ese partido es de Hipólito. Bueno, pero entonces, lo que pasa es que te estoy planteando el escenario. ¿Qué va a pasar con Miguel en los próximos meses? Quizá un año. Será absorbido. ¿Qué pasará en el PRM con este choque de todo coloso? Bueno, el coloso Hipólito, el joven Luis, ¿qué va a pasar ahí? Hipólito, un hombre que sabe hacer política, sabe pactar, sabe negociar. Por eso es que te digo que puede ser que ocurra el 2020 lo que ocurrió en la capital al 2016. Obvio. ¿Por qué? Porque el PLD no llegó al poder con su militancia. No lo llegó. El PLD llegó al poder con una alianza estratégica determinada administrativamente, que coalicionó sobre la base de fijar una posición en la población, que no fue lo que pudo lograr Luis. Si Hipólito lo logra a través de la hija, que es la que va a tratar de atraer el voto joven y el voto mujer. Obviamente, Luis concluyó. Entonces, puede ser que Quique, en el PRD haya una alzada y que un gran grupo se vaya hacia el PRM y otro hacia el PLD, como ocurrió con el Partido Reformista. Es que la alzada en el PRD va a depender mucho de las posiciones que tengan en el gobierno. Recuerda que estamos hablando de un país clientelar. Pero, Jonathan, van a nombrar a los dirigentes más destacados. El que está abajo, que no lo nombraron, se va a ir para el PRM, que tiene ayuntamiento. Es decir, es una lógica normal. El PRM tiene ayuntamiento y puede dar empleo. Y, por ejemplo, especulando, Suberví Bonilla no va a permanecer mucho tiempo al lado de Miguel, porque Suberví piensa en la misma función de Hipólito. Sí, pero es que... Oye, lo que estoy planteando. Sí, pero en el caso de Suberví, quedó demostrado que no tiene liderazgo en el Distrito Nacional, por lo menos. Milagro le llevó la milla. Y mira los resultados de David Collado. Recuerda que yo te mandé el estudio de mercado que yo hice, que te dieron exactamente los números con los que ganó David Collado. Correcto, que lo comparamos con lo que nosotros habíamos hecho en redes sociales y parecido. Sí, o sea,
De hecho, nosotros sabíamos a las 11 de la mañana que David Collado iba a ganar. Ya solamente ocultando las mesas de la circunscripción 2 nos dimos cuenta de que había una transgresión de voto oficialista hacia David Collado. Así es. Mira, yo lo que creo es que, Juan Carlos, la República Dominicana ya, por un tema ya natural, se va a dar un relevo y va a haber un cambio de rostros. Sí, biológico. Se va a dar un cambio biológico de rostros. Es que ya muchos de estos actores tienen que salir. Y yo creo que todo joven que tenga algún tipo de aspiración debe salir. Y es lo que deben aprovechar los partidos minoritarios. Cuando hablamos de la parte etaria, la edad, ¿no? O sea, una persona se mide de un año en otro. Cuando hablamos de los partidos políticos se mide de 4 años en 4 años. Yo lo que creo que, y esto dándole un espaldarazo a la conversación que hemos tenido desde el inicio, los partidos minoritarios tienen que trabajar a 4 y 8 años en lo que Finalmente, se nos está escapando algo muy fundamental. Yo pienso que hay un franco proceso de construcción de ciudadanía, minoritario, sesgado, pero sí yo creo que ya la ciudadanía está comenzando a saber votar. Sí, pero tú sabes, en el empoderamiento ciudadano, yo apuesto a los movimientos provinciales y municipales, que son independientes. Entonces son ciudadanía. Y eso te genera ciudadanía y te genera compromiso fuera de los partidos tradicionales. Parecería que lo que ocurrió en el 2016 ahora se va a extender a toda la geografía. Fíjate que están sucediendo, sucedió en Nagua, han sucedido en municipios muy distantes, esos movimientos municipales que han ganado alcaldía. ¿Tú sabes por qué? Me parece un fenómeno maravilloso. De madurez. Por supuesto, madurez social. Claro. Es decir, yo no me siento conforme con los partidos tradicionales, un movimiento y gana y puede dirigir. Aunque sea un regidor, no importa. Y eso es lo que va a poner en auto a los partidos tradicionales. Por eso yo creo que llamaron al diálogo de la ley de los partidos políticos, no por la ley del partido político. Oye, no por la ley del partido político. Yo creo que ese elemento a quien le beneficia a la democracia, que se fortalezcan, ya deben haber movimientos regionales y provinciales. Gracias, Jonathan Cabrera, por estar con nosotros. Es un honor. A ustedes también. Recuérdense que estamos en la web en tiempo real en carivisión.com. Gracias por los reportes de Sudamérica, Europa, Estados Unidos y en el interior de las provincias. Ahí está en pantalla nuestro teléfono. Puede compartir con nosotros y hacer preguntas a los invitados. Seguimos con este tema de partidos minoritarios mañana. Buenas noches. Bye. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no
lo doy.